Bueno, estas son mis diapositivas de cuando yo orienté el curso de mecánica cuántica en la Universidad de Antioquia. Nosotros simplemente teníamos o estábamos considerando un Hamiltoniano para yo modelar una red de espines. Digamos, en términos experimentales o en términos de realización experimental, eso puede significar varias cosas. Por ejemplo, yo podría tener una molécula, estas moléculas de acá, estas son como una especie de piridinas, ¿cierto? Algo así podrían ser. En general, estos son compuestos de coordinación. Y nosotros podemos tener centros metálicos en este tipo de moléculas que exhiban momento magnético. Y la primer pregunta interesante que yo me puedo hacer acerca de este modelo es, bueno, ¿y cuál es el mecanismo mediante el cual los espines de esas moléculas están alineados, antialineados, o qué tipo de magnetismo emerge en esa condición? Bueno, eh, en ese orden de ideas, para ello nosotros examinamos el siguiente Hamiltoniano. Un Hamiltoniano de spin, que por ejemplo, si fuera este sistema que yo tengo acá, observen que yo no estoy haciendo referencia a los electrones que rodean el spin en la molécula, ¿cierto? Y ya les voy a explicar por qué. Simplemente estoy haciendo referencia a los spines, es decir, mi sistema son los spines y los electrones que rodean los spines pueden ser un reservorio o pueden ser otra cosa. Pero aquí claramente ustedes pueden identificar dos reservorios. Este reservorio con ese termómetro que está frío y este reservorio con este termómetro que está caliente. O sea que este reservorio es un reservorio a una temperatura TL, lo va a llamar no por left, sino por low. Y este TH por high. Entonces, low temperature and high temperature reservoir, ¿cierto? Estos hamiltonianos de spin, estos hamiltonianos de spin que hay acá, por ejemplo, yo podría decir que hay una constante de acoplamiento entre el spin A y el spin B. Esto sería SA.SB. Ese sería el modelo más sencillo con dos spines, que es el que yo les puse a ustedes a trabajar. Pero podrían haber, si son tres spines, yo podría tener JACSA.SC más JBCSB.SC. Este modelo hamiltoniano que yo les acabo de escribir ahí, ese es un modelo. Este es un modelo que tiene la siguiente forma. Bueno, ese es un modelo que es isotropic. ¿Eso qué significa? Eso significa que si los espines están alineados, pueden estar alineados en cualquier dirección del espacio. Su alineamiento es independiente de la dirección. Y es un modelo que es symmetric. O que los hamiltonianos simétricos tienen un aspecto muy, muy importante. ¿Qué pasa con los hamiltonianos simétricos? Pues que los hamiltonianos simétricos típicamente tienen el valor esperado de alguno de sus observables es cero. Para que el valor esperado emerja como diferente de cero hay que romper una simetría. Por favor, anoten eso en el cuaderno. Se los coloco acá. For an observable to emerge with non-zero expectation value, asymmetry must be broken.
Este es un aspecto muy importante de la mecánica estadística. Nosotros, por eso yo les digo que yo tengo mi forma particular de dar mecánica estadística. Para mí, un curso de mecánica estadística tiene que finalizar en transiciones de fase y ruptura de simetría. Es muy importante. De hecho, pues yo tengo que buscar esas clases para mandárselas a Melissa. Las clases que vimos sobre polarización, ahí hablamos mucho de ruptura de simetría, ¿cierto? ¿Cuándo emerge la polarización y la magnetización? Cuando hay una ruptura de simetría. Ahora, este Hamiltoniano que nosotros tenemos acá, que fue el de la tarea, este es un Hamiltoniano en donde esencialmente un Hamiltoniano simétrico, porque si yo intercambio A por B, si yo intercambio A por B, digamos, no hay ninguna modificación, absolutamente de nada, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa. En este PDF que nosotros hemos venido trabajando, entonces voy a abrir acá una nueva página. Hay mucho por hacer, chicos. Hay que ir con despacio, pero hay que hacerlo todo para que ustedes tengan las herramientas para poder resolver problemas que sean realmente de relevancia, ¿cierto? No resolver un problema de un libro, pues. ¿Sí o no? Entonces, eso es completamente irrelevante. Entonces, vamos a mirar a qué me refiero yo cuando yo hablo de simetría. Entonces, what do I mean by a symmetric Hamiltonian? Vamos a hablar de un concepto en mecánica cuántica que se conoce como exchange symmetry y está muy relacionado con mecánica estadística cuántica. Por eso les hago la referencia acá. Capítulo 10, perdón, 11, chapter 11, Statistical Mechanics, del libro de Greiner. Les queda de tarea para mañana, no para el lunes. Listo, entonces, importante. Y no para que se lo lean todo, es para que se lean la introducción del libro, ¿cierto? Entonces no digan, profe, me quedé hasta las 3 de la mañana leyéndome un párrafo. No, es la introducción del libro, no. Entonces, ahora, si yo, por ejemplo, tengo dos partículas, este es uno de los conceptos más importantes. Cuando le di mecánica a Melissa, yo insistí en este problema por ahí 2 semanas. Y yo dije, voy a esperar a llegar a Medellín para yo tratar este problema a título personal. Y eso fue lo que yo hice en el curso de mecánica clásica. Lo traté a título personal. Con la atención, yo tengo dos partículas. Tengo una partícula con posición Q1 y momentum P1. Y tengo una partícula con posición Q2 y momentum P2. Resulta que estas partículas están de alguna forma confinadas o no, ¿cierto? O no. No sé, pero podrían estar. Hay unos potenciales que están confinando estas partículas en el espacio. Lo que yo quiero saber es si yo intercambio Q1 por Q2, digamos, si el hamiltoniano es invariante ante ese intercambio. Eso es lo que se llama exchange symmetry. Listo. Muy bien. Entonces, acá
Eh, yo puedo escribir el hamiltoniano en forma de operador en el espacio de Hilbert como un operador que va a ser función del operador posición Q1. Bueno, como estamos en mecánica cuántica, no utilicemos la coordenada Q, sino la coordenada R. R1, P1, R2 y P2. Esto va a ser igual a la energía cinética, el operador energía cinética de la partícula 1 más el operador energía cinética de la partícula 2 más el potencial de confinamiento de la partícula 1, que es un operador per se porque depende del operador R, el potencial de confinamiento de la partícula 2, ¿cierto? Y el potencial de interacción entre ellas, que va a ser una función de la magnitud de la diferencia entre las dos posiciones. La pregunta es, si yo escribo, por ejemplo, este hamiltoniano así, P1 al cuadrado sobre 2m1 más P2 al cuadrado sobre 2m2. Yo podría decir, por ejemplo, que estos son osciladores armónicos, que hay un potencial de confinamiento armónico entre ellos dos. Podría ser. O podría dar otra cosa, pero pues voy a decir que son potenciales armónicos. Sería un medio de M1 omega 1 cuadrado R1 al cuadrado más un medio de M2 omega 2 al cuadrado R2 al cuadrado más. ¿Qué potencial le podríamos colocar ahí? Puede ser potencial gravitacional, puede ser potencial de Coulomb, es un potencial central, ¿cierto? Entonces, que depende única y exclusivamente de la diferencia de las posiciones independiente del ángulo, ¿cierto? Entonces, podría ser acá, por ejemplo, una constante lambda dividido la magnitud de R1 menos la magnitud de R2. La pregunta que yo quisiera hacer es si eso es simétrico ante el intercambio o no. ¿Is this Hamiltonian? Symmetric under particle exchange? Pregunta, a ver, si yo intercambio las partículas, es decir, si yo intercambio Q1 por Q2, entonces vamos a ver si yo intercambio, perdón, R1 por R2 dentro del Hamiltoniano, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces me va a quedar que el Hamiltoniano ahora como función de R2P2 punto y coma R1P1, esto me queda como P2 al cuadrado sobre 2m1 más P1 al cuadrado sobre 2m2 más un medio de m1 omega 1 cuadrado R2 al cuadrado más un medio de m2 omega 2 al cuadrado R1 al cuadrado. Y si yo intercambio R1 y R2, el término de interacción, este término de interacción que yo tengo acá, este sí permanece invariante, ¿cierto? Porque la magnitud de R1 menos R2 es igual a la magnitud de R2 menos R1, ¿cierto? Muy bien. O sea que esto quedaría como más lambda sobre la magnitud de R2 menos R1. ¿Cuándo entonces? Aparentemente ahí ese Hamiltoniano no es simétrico bajo el intercambio, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo sería el Hamiltoniano simétrico bajo el intercambio?
Ustedes pueden notar que este Hamiltoniano es simétrico bajo el intercambio en esta situación. Primero que todo, if M1 is equal to M2, equal to M. Primero que todo. Y segundo que todo, si los osciladores armónicos son completamente indistinguibles. Es decir, a partir de un oscilador armónico, yo no puedo determinar qué partícula está siendo confinada por este oscilador o qué partícula está siendo confinada por el otro oscilador. Los osciladores armónicos son indistinguibles y para eso sus frecuencias deben de ser también indistinguibles. Esto que yo estoy formulando acá, esto es particle indistinguishability. Listo, muy bien. Ahí sí el Hamiltoniano sería simétrico. Entonces, for the Heisenberg Hamiltonian, we write. Entonces, por ejemplo, H de spin para dos unidades de spin, esto es JAB, SA.SB, listo. Este Hamiltoniano, como yo lo tengo acá, es isotropic y symmetric. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, así es como yo lo tengo. Muy bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo intercambio A por B? Let's interchange. Entonces esto me queda como, me va a quedar así. H de spin, esto es igual a JBA que multiplica a SB punto SA, pero el producto punto es conmutativo, o sea que esto sería JBA SA punto SB. Más sin embargo, esa constante es una constante simétrica, es una interacción simétrica. Listo, es una interacción escalar. Symmetric exchange interaction. Para la interacción simétrica de intercambio, entonces se va a cumplir que J a b es igual a J JPA, es decir, la energía con la que se acopla el spin A al spin B es la misma energía con la que se acopla el spin B al spin A. Eso es lo que eso significa, ¿cierto? Bueno, resulta que el precio de esa simetría es este, que es lo que yo estaba escribiendo en la diapositiva. El valor esperado del spin, por ejemplo, A en dirección Z, es cero. El valor esperado del spin
B en dirección Z también es cero. Y esto se debe a dos factores que son absolutamente importantes. Entonces, is due to eigenvalue degeneracy. Esto se debe a que los autovalores de ese Hamiltoniano están degenerados. ¿Y eso es por qué? Es decir, ¿cuál es la razón subyacente? ¿Qué razón subyace de que los autovalores del Hamiltoniano estén degenerados? Bueno, muchas gracias por preguntar. Pensé que no lo iba a preguntar, Cristian Camilo. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces, respondiendo a la pregunta de Cristian Camilo, esto se debe a que es un symmetric Hamiltonian o symmetric interaction. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para levantar el degeneramiento? Esto es algo, Meli, que de pronto tú no viste muy bien, posiblemente ni en mecánica clásica 2 ni en mecánica cuántica, pero esto es súper importante. Cuando uno tiene un sistema degenerado, típicamente eso está relacionado con que las interacciones son simétricas, ¿cierto? Uno puede hacer referencia acá al teorema de Nether, ¿cierto? Se puede hacer referencia al teorema de Nether. Muy bien. Bueno, ¿cómo hace uno entonces para levantar el degeneramiento? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para levantar el degeneramiento? Esto es absolutamente esencial que se vea en mecánica cuántica 1. Supremamente esencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para levantar el degeneramiento? Entonces, if a given symmetry is broken, the degeneracy is lifted. Si una simetría dada se rompe, el degeneramiento se levanta. Eso es una consecuencia del teorema de Nether. ¿Cómo hacemos entonces para hacer eso? Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Entonces, eso lo logramos hacer aplicando una perturbación. Según el teorema de Nether, para cada simetría existe una ley de conservación. Por lo tanto, si se rompe una simetría, se rompe una ley de conservación, ¿cierto? Entonces, coloco acá how, una pregunta, un how, ¿cierto? Y una respuesta. Entonces, by applying a perturbation, by applying a perturbation, a conservation law is violated. And hence, asymmetry is broken.
Uno de los aspectos más importantes de la teoría perturbativa no es uno calcular cosas con la teoría perturbativa. Eso va a ser un capítulo para Speaking Quantum Mechanics en enero, teoría perturbativa. Ojalá que Cristian Santiago ya haya terminado la parte de los nanotubos de carbono para poderla discutir con él, que sea una discusión con Cristian Santiago, porque eso es un problema chévere. El gran aspecto de la teoría perturbativa es que la teoría perturbativa, chicos, realmente nos muestra una relación que hay entre simetría y leyes de conservación. Que cuando una se rompe, la otra también. Y para romper alguna de las dos necesitamos una perturbación. Acá les coloco algunos ejemplos. Example, que vamos a trabajar en el curso de Speaking Quantum Mechanics. Entonces, por ejemplo, Stark Effect. Zeeman Effect. Spin Orbit Interaction. RKKY Interaction. Relativistic corrections to the eigenvalues of the hydrogen atom. Ahí les coloco unos ejemplos en donde se puede ver directamente como una perturbación rompe una ley de conservación y por lo tanto levanta una simetría. Entonces acá les coloco relationship between, que tenemos acá, relación entre degeneracy, conservation loss y symmetry. Es esencialmente importante ver teoría perturbativa, es por eso, porque va a existir una región, como ustedes pueden ver acá, hay una región en donde estas tres se intersectan. Es esta regioncita de acá. Esta regioncita de acá, que es la intersección entre esas tres, es teoría perturbativa. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a volver a las diapositivas. Ustedes ya han hecho el tratamiento del producto tensorial. Ya hemos visto en otras clases el tratamiento del producto tensorial para los autoestados del Hamiltoniano de Heisenberg. Hemos determinado que el Hamiltoniano de Heisenberg, su representación de producto tensor luce más o menos como así. Y si nosotros lo queremos diagonalizar, o es decir, queremos hallar sus autovalores, observen que hacemos determinante del Hamiltoniano spin menos lambda por la matriz de identidad 4x4. Ustedes pueden hacer ese cálculo. Realmente ustedes lo que están haciendo es que están calculando el determinante de j cuartos menos lambda 0, 0, 0, 0 menos
J cuartos más lambda, J medios cero, cero J medios menos J cuartos más lambda cero, cero 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 J cuartos menos lambda. Y haciendo cero este determinante. Y de ahí sacan estos valores de acá. Entonces hacen cero este determinante y de ahí hallan que lambda uno 2 3 es J cuartos. Es decir, hay un triple degeneramiento en los autovalores de ese Hamiltoniano. Y TJ y que lambda 4 es menos 3 J cuartos. ¿Cierto? Esto significa que van a haber tres autoestados que ustedes pueden ver acá. Bueno, aquí se comió la página de ese autoestado, que tienen el mismo autovalor, es decir, la misma autoenergía del Hamiltoniano. Eso lo que significa es que la energía necesaria para crear estos tres estados que hay acá es la misma. Por lo tanto, en un experimento, esos tres estados son indistinguibles. Y como son indistinguibles, el valor esperado asociado con esos autovalores va a ser cero. Porque si los estados son indistinguibles, tienen autovalor cero. Perdón, valor esperado cero. Y hay uno que naturalmente es distinguible, ¿cierto? Que sería este de acá. Más sin embargo, tiene momento magnético ms igual a cero. Entonces vamos a ver una cosa que después yo les iré enseñando en la iniciativa de Speak Quantum Mechanics. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Sí, exactamente, David. Eso es una simetría y una cosa. Entonces, esto es una clase que yo les voy a dar más adelante en enero cuando veamos momento angular. Les voy a enseñar momento angular como deben de saber momento angular, ¿cierto? Por si de pronto se quedan con Edilson, que ya el otro semestre, esperemos que no, pero si se quedan, que el otro semestre ustedes puedan coger el tema de momento angular por los cachos, ¿cierto? Escogerlo con firmeza. Eso es lo importante y que hayan hecho tantos ejercicios de momento angular que cualquier cosa que les pregunte Edilson sea como si les estuvieran preguntando qué día es hoy o a qué horas va a desayunar. ¿Sí me entienden? Entonces, ahora, eh, acá tenemos eigenvalues. Entonces, eigenvalues of the Heisenberg Hamiltonian. Esos autovalores del Hamiltonian de Heisenberg son E1 corresponde con JAB sobre 4. Voy a colocar acá E0 y E-1. Ya les voy a explicar por qué. Listo. Muy bien. Y acá le voy a colocar un superíndice a esas Es. Esto va a ser el superíndice T por la palabra triplet. Y este va a ser E0 y el superíndice S por la palabra singlet. Listo. Esos son los tres autovalores, los cuatro autovalores del Hamiltoniano de Heisenberg, lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Entonces, cuando a uno le preguntan, ¿usted ya resolvió ese Hamiltoniano? Le están preguntando que si usted le conoce los autovalores y los autoestados. Eso es lo que le están diciendo. Acá, este tiene asociado un estado que es un estado con spin total S igual a 1 y proyección ms igual a 1.
Espera, espera un momentico, yo interpreto. A ver. Ah, tienes razón. Hay un typo ahí. Hay que corregir ese typo. Muchas gracias, Cristian. Es que como uno le da copy-paste, entonces hay veces que se le olvida reorganizar ahí. Listo. Gracias por la aclaración. Entonces, S igual a uno, MS igual a uno. Esto es simplemente el estado up, que es un estado que tiene un autovalor lambda uno. Bueno, ya lo colocamos acá. Eso es una correspondencia. Tenemos este otro autovalor de acá, es un estado con momento magnético total igual a cero y este con momento magnético igual a menos uno. Entonces me queda esto, el spin total es S igual a uno y MS igual a cero. Listo. ¿Esto cómo queda? Queda como uno sobre la raíz de 2 que multiplica a up down más down up. Y este de acá tiene S igual a uno y MS igual a menos uno. O sea que esto es down down. Estos tres autoestados del Hamiltoniano tienen los mismos, exactamente los mismos, pero los mismos autovalores. Son tres estados degenerados, por lo tanto son indistinguibles experimentalmente. Listo. Para yo hacer distinguibles esos tres estados experimentalmente, debo de romper una simetría. ¿Ok? Acá, entonces me quedaría el último estado que sería para S igual a cero y MS igual a cero. Esto sería uno sobre la raíz de 2 que multiplica a el get up down menos down up. Hay algo más que yo quiero que ustedes noten acá. Estos estados que yo formé acá, estos tres estados, es lo que se conoce como triplet state. Y tienen una propiedad de simetría particular. ¿Qué propiedad tienen? Que son symmetric under spin exchange. Este estado que yo tengo acá se conoce como singlet state. Y este es un estado que es antisymmetric under spin exchange. Listo. Muy bien. Entonces hay tres estados simétricos y uno antisimétrico bajo el intercambio de spines. Eso es simetría y antisimetría, pero del estado de spin. Hay que mirar a ver cómo son los estados de posición, si son simétricos o antisimétricos, para saber cómo es el estado total. Porque el producto tensor del estado en las coordenadas con el estado de spin
ese es el estado total. Y si ustedes hacen un producto tensor de simétrico con simétrico, es simétrico. Antisimétrico con antisimétrico, es antisimétrico. Simétrico con antisimétrico, es antisimétrico. Y antisimétrico con simétrico, es antisimétrico. ¿Cierto? Eso ya la próxima, en el próximo tutorial hablamos de eso un poquito. Bueno, entonces, acá, si nosotros quisiéramos distinguir estos tres estados, hay que romper una simetría. Listo, entonces, desde el punto de vista del momento angular, entonces, from the perspective of addition of angular momentum, ¿yo qué tengo? Yo tengo que a través de S1 y S2, a ver, tengo dos espines, un medio, entonces el spin S1 es igual a un medio, por lo tanto, menos un medio es menor o igual que MS1 menor o igual que un medio. Muy bien. S2 igual a un medio, por lo tanto, menos un medio es menor o igual que MS2 menor o igual que un medio. Recuerden que menos S es menor o igual a MS menor o igual a S, ¿cierto? De acá yo tengo lo siguiente, yo tengo que MS1 puede ser más o menos un medio y MS2 puede ser más o menos un medio. Estas, esto conformaría la base desacoplada, sería la base uncoupled basis, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando yo estoy trabajando con la base acoplada, y uno siempre se pregunta por qué uno trabaja con la base acoplada en unos casos y con la desacoplada en otros casos. Bueno, pues la razón es porque sencillamente existe un mecanismo físico para acoplar las dos unidades de momento angular. Esa es la razón. Y el mecanismo físico aquí es la interacción de intercambio. JB está acoplando dos spins, ¿cierto? Por ejemplo, el acoplamiento spin-órbita también requiere suma de momento angular y trabajar en una base acoplada. ¿Por qué? Porque hay una constante de spin-órbita que está acoplando el momento spin y el momento angular orbital, ¿cierto? Entonces, digamos, es básicamente la explicación ahora. Couple bases. En la base acoplada, entonces, ¿yo qué tendría? Yo tendría, aquí tendría yo un S total, ¿cierto? Para un caso, este S total sería S1 más S2. Y esto sería 1. Y para otro caso tendría la magnitud de S1 menos S2. Sería 0. Por lo tanto, acá yo puedo utilizar la desigualdad triangular y me va a quedar S1 menos S2 menor o igual que el MS total menor o igual que S1 más S2. ¿Cierto? De acá, ¿qué implica eso? Bueno, eso realmente implica que 0 es menor que MS menor o igual que 1.
¿cierto? Yo pensaba que se refería a que eso implica Ujú. como tal conservar Sí. la dimensión de la base dependiendo de su acoplada o desacoplada. No, porque la dimensión tiene que ver igual. O sea, si usted Sí, o trabaja en la sea, base me acoplada, refiero a que va a tomar del mismo modo otra vez dos valores, tanto en la base acoplada como de desacoplada. pero ¿quién va a tomar los dos valores, Cristian? ¿A quién te refieres ahí? O sea, me refería a a la implicación, es decir, que la desigualdad triangular va a permitir conservar la dimensión. No, la desigualdad triangular, o sea, puede que la dimensión sea una consecuencia de la utilización de la desigualdad triangular. Pero, por ejemplo, si tú vas al libro de Sakurai, tú te das cuenta que la desigualdad triangular surge como una restricción física sobre los espines. ¿Sí me entiendes? Porque la dimensión no podría cambiar, es una representación, simplemente un cambio de representación. Tú tienes una representación en un espacio de n dimensiones, puedes proponer una transformación de cambio de base y la base tuya no va a cambiar de dimensión con ninguna transformación de cambio de base, ¿cierto? Si tú quieres cambiar de dimensión, Cristian, tienes que utilizar un operador proyección a un espacio de dimensión menor. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Entonces, la desigualdad triangular es una restricción física. Cuando veamos momento angular, yo les puedo explicar un poco ese tema. Ahora, acá entonces, ¿cómo quedaría esto? Me quedaría que esto es cero menor o igual que s, menor o igual que uno. Por lo tanto, de aquí vamos a tener dos valores para el spin total. Van a haber estados con spin total s igual a uno y estados con spin total s igual a cero. Véanlos acá. Acá tenemos estados con spin total s igual a uno y un estado con spin total s igual a cero. El estado con spin total s igual a uno, bueno, pues entonces aquí ahora tenemos que menos s va a ser menor o igual que ms, menor o igual que s. Por lo tanto, ms es igual a uno menos uno y cero. Y cuando esto sea cero, ms simplemente va a ser igual a cero. Entonces, observen que de acá pueden salir tres estados, esto se llama triplet state, y de aquí solamente va a salir un estado, que sería un singlet state. Ahora, los que están degenerados son el triplet state, ahí es donde hay que romper la cinta. Ya después cuando veamos momento angular en el otro curso, porque digamos en este momento yo asumo que de alguna forma, ustedes son relativamente competentes con momento angular, de alguna forma, ¿cierto? Segundo, chicos. Bueno, entonces, igual todavía no hay una competencia de momento angular como la que necesitamos nosotros, o sea, necesitamos más, pero yo me encargo de eso después. Listo. Entonces, por el momento, vamos a ir metiendo algunas cositas. Ya yo después les, que les desarrollo con lo que le voy a pasar a Pedro Luis, les desarrollo una agenda estructurada para que aprendan momento angular. Hay muchas cosas por aprender en momento angular, muchísimas cosas. Vean el libro de Sakura que tiene como ciento y pico de páginas, es decir, es más, hay libros enteros de momento angular. Todo el libro es momento angular. Yo creo que no tengo aquí ninguno de esos.
No. Más sin embargo, por ejemplo, el momento angular, con el momento angular también podríamos ver mucho sobre simetría, ¿cierto? Diferentes representaciones de grupos de simetría. El momento angular es muy importante. Eh, eh, el momento angular es muy importante, pero ya, digamos, tendremos tiempo para revisar un poco más. Bueno, entonces ahora, Broken Symmetry, que esa fue también parte de la tarea, Broken Symmetry. Hay diferentes formas de romper simetrías acá. Entonces, por ejemplo, si el hamiltoniano spin fuera JAB, SA.SB, más delta sobre 4, BA.SA, más delta sobre 4, B sub B.SB. Estos términos que hay acá corresponden al efecto Zeeman, ¿cierto? Entonces, esto sería Zeeman terms. ¿Ok? Y esos términos de ahí rompen una simetría. Entonces, time, reversal, symmetry, broken. Una forma de romper la simetría. Otra forma de romper la simetría sería H spin es JAB, SA.SBS, sigue siendo el mismo término, aquí lo voy a colocar más, por ejemplo, un vector que sea DAB, producto punto con el producto cruz entre SA y SB. Este término de acá se llama Jalusinski-Morilla interaction. Y esto lo que hace es que rompe space inversion symmetry broken. Listo. Estas son dos formas. Hay muchas simetrías que se pueden romper. Y es lo que yo le decía a Cristian Santiago ahora. Por eso hay que estudiar con profundidad los aspectos de simetría de un hamiltoniano. ¿Cuáles son las simetrías y los grupos de simetría que puede ser un hamiltoniano? ¿Cierto? Entonces, en momento angular, uno, por ejemplo, ve SO2, SU2, SO3, etcétera. U1, etcétera. Son grupos de simetría, eso lo podemos ver un poco después, son grupos de simetría importantes. Y para uno saber qué simetría va a romper y por qué la tiene que romper, ¿cierto? La de Ising rompe varias simetrías, ¿cierto? Pero sobre todo, la de Ising es importante porque también rompe la simetría de inversión temporal. La iteración de Ising también porque genera un campo magnético efectivo, genera un alineamiento efectivo en la red, ¿cierto? Entonces, en la red de espines. Bueno, muy bien. Vamos a ir a las diapositivas de nuevo. Entonces, acá ustedes pueden ver perfectamente bien que los estados
Estos estados de acá, o este diagrama espectral tiene a los estados con ms igual a -1, 0 y 1 degenerados. Esto es cuando J es mayor que cero, por lo tanto el triplet es un estado de mayor energía que el singlet. Y aquí el singlet sería el ground state. Más sin embargo, si yo cambio a J de signo, ¿cierto? Si el signo de J cambia, el ground state sería el triplet. ¿Qué es lo relevante que hay que hacer ahí en la actividad? Bueno, lo relevante de la actividad sería básicamente hacer lo siguiente. Aquí, bueno, yo aquí definí la interacción de Zeeman con un signo menos, ¿cierto? Entonces, habría que definirla aquí también con signos menos. Entonces, aquí lo relevante sería cuáles son los mecanismos, escúchenme con atención, cuáles son los mecanismos que nos van a permitir levantar este degeneramiento o lo que es igual romper una simetría que levante ese degeneramiento. Cuando estemos viendo teoría perturbativa en el curso de Do You Speak Quantum Mechanics, les voy a enseñar el efecto Zeeman desde una perspectiva más pictórica, ¿cierto? Más muñeco. Vamos a hacer unos muñequitos que nos expliquen el efecto Zeeman, qué es lo que pasa en el efecto Zeeman y a qué me refiero yo con que los estados para ms igual a -1, 0 y 1 estén degenerados. Eso físicamente, ¿cómo se puede entender? Y naturalmente, si estos estados están degenerados, eso significa que yo no puedo distinguir entre observaciones experimentales que emerjan como consecuencia de estos tres números cuánticos. Habría que hacer algo ahí, ¿cierto? Entonces, muy bien. ¿Cómo entonces vamos a levantar este degeneramiento? ¿Qué simetría tenemos que romper? Muy bien, resulta que la interacción de Zeeman, como ustedes pueden ver acá, puede surgir naturalmente de la expansión de baja energía de la ecuación de Dirac. Listo. Yo quiero que ustedes se centren acá en esta expansión. Después les explico cómo hacer esto. Si ustedes quieren llegar a esto, hay que calcular como 20.000 conmutadores, pero yo les puedo explicar, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, y eso se puede hacer con la transformación de Wooldy, me olvidó cómo es que nunca he podido pronunciar el nombre. El número sí está acá. Recuerden que para los físicos de la materia condensada, para estudiar mecánica cuántica relativista, este es el libro. Hay que acompañarlo con el libro de mecánica cuántica relativista de Greiner, es muy importante, pero este es el libro. Esto creo que ustedes lo pueden trabajar en el capítulo 4 de este libro. Más sin embargo, eh, a ver, se llama la transformación de Foldy-Wuthusen. Con la transformación de Wuthusen, vean, se la escribo por acá, Foldy-Wuthusen. Ustedes pueden hallar una expansión de baja energía para el Hamilton, la ecuación de Dirac escrita en términos de funciones de onda. Acá no hay ningún operador porque ya esto está en la representación de función de onda, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver, acá ustedes pueden ver que emerge este término de acá. Este
este de acá es Zeeman term. Listo. ¿Ok? Entonces emerge naturalmente de una expansión de la ecuación de Dirac a baja energía. Déjame un segundo, yo por una botellita de agua, ya vengo. Bueno, muy bien. Entonces, si yo aplico ese término de Zeeman rompe una simetría. Una vez yo represento matricialmente el hamiltoniano en términos del producto tensor, observen que aquí tengo de nuevo la representación del producto tensor. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que acá observen que en este término que anteriormente cuando BZ era cero y acá cuando BZ era cero, esos autovalores estaban degenerados. Ahora ya no están degenerados. Ahora tengo un autovalor lambda 1 igual a J cuartos, ¿cierto? Esto sería J cuartos menos delta BZ medios y lambda 3 sería J cuartos más delta BZ medios. Igual la suma de ellos dos sigue siendo J medios, ¿cierto? Y acá, digamos, en esta bloque de acá, en este bloque matricial, el hamiltoniano de Zeeman no va a afectar. Por lo tanto, los estados con ms igual a cero van a quedar invariantes, ¿cierto? Los estados con ms igual a cero van a quedar invariantes. Eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Vamos a mirar entonces el hamiltoniano de Zeeman. El hamiltoniano de Zeeman me está diciendo que hay un acoplamiento entre sigma y B. Y este sigma de acá realmente, en otras palabras, lo que me está diciendo es que como esta energía viene de la energía E sub B igual a menos mu producto punto con B, cuando mu es igual a cero, entonces esa energía vale cero. Y realmente mu está relacionado con el valor de ms. Por lo tanto, los estados con ms igual a cero son estados que son insensibles a un desplazamiento por campo magnético. Esos son desplazables por otro rompimiento de simetría, pero no por rompimiento de simetría con campo magnético. Es decir, los estados con ms igual a cero son por definición time reversal invariant. Listo, muy bien. Entonces, bueno, eh, ahora, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya como podemos ver, acá se levanta el degeneramiento. Hay un levantamiento del degeneramiento debido al campo de Zeeman. Entonces se pueden distinguir perfectamente bien entre estos tres estados, ¿cierto? Independiente del signo de J. ¿Cómo queda el diagrama espectral? Bueno, pues entonces ahí tienen ustedes el diagrama espectral. Y ahora sí que nosotros ya tenemos el hamiltoniano resuelto. ¿Qué es resolver el hamiltoniano? Pues hallar los autovalores tanto para el caso sin rompimiento de simetría como para el caso con rompimiento de simetría. Venga, que no sé si está Pedro Luis por ahí. A ver. Pedro, ¿estás por ahí? Pedro. Sí, Juan. Ah, ok, bueno. Muy bien. Ahora, entonces a evaluar observables termodinámicos, ¿cierto? Entonces, o
let's do, let's do quantum statistical mechanics with the Heisenberg Hamiltonian. En la última sesión de nuestro curso de Dissipative Quantum Mechanics, entonces nosotros habíamos dicho que podíamos evaluar la función de partición de cierta forma y habíamos dicho lo siguiente, ¿cierto? Entonces acá me tragué un signo antes de que Cristian Santiago me sacuda. Ahí está el signo que falta. Y habíamos dicho que Z de forma tal de que la traza, entonces si la traza, ojo, si la traza del operador de estado ρ tenía que ser igual a 1, eso implicaba que la función de partición como función de beta era la traza de E a la menos beta h. Esta había sido nuestra definición, ¿cierto? Ah, bueno, y resulta que como nosotros ya para el caso del Hamiltoniano de Heisenberg tenemos que h spin actuando sobre un estado phi m es igual a m por el que de phi m, y nosotros ya sabemos quién es phi m, ¿cierto? Y quién es m. Ya conocemos cada uno de los estados. Observen que acá tenemos los tres estados, que son autoestados del Hamiltoniano, perdón, los cuatro, y a cada uno le conocemos su autovalor. Por lo tanto, podemos evaluar sin ningún problema esta función de partición que yo tengo acá en una base. En una base, recuerden que la función de partición es invariante de la selección de la base, ¿cierto? Entonces, la podemos evaluar en una base particular que sea una autobase del Hamiltoniano, ¿cierto? Este es un ejercicio muy importante de la mecánica cuántica tradicional. De hecho, el otro día yo conversaba con Melissa ese tema antes de iniciar clase. Pues yo tengo la traza del operador A, ¿cierto? Bueno, muy bien. O vamos a hacer una cosa. Hagamos esto. Entonces, tengo la traza del operador X. Y esto yo lo puedo expandir así. Esto puede ser la sumatoria sobre A' del bracket entre A' y A' del operador X. Pero yo puedo hacer esto es la sumatoria sobre A' del bracket entre A' y A' del operador X. Y aquí voy a colocar unas resoluciones de la identidad. ¿Para qué me sirven esas resoluciones de la identidad? Simplemente para cambiar de base. Entonces voy a expandir esa resolución de la identidad, chicos y chicas, la voy a expandir en otra base. Voy a decir que esto es la sumatoria sobre B' del que de B', bra de B', ¿cierto? Where B acting on ket of B prime is equal to B prime on the ket of B prime. And, y como esto está originalmente escrito en una base, en una autobase del operador A, debo de aclarar que el conmutador entre A y B es diferente de cero, importante para que A y B no tengan autoestado simultáneo, ¿cierto? Muy bien. Entonces continúo acá, esto sería la suma sobre A'. Entonces el que es de A', acá me queda en rojo la suma sobre B', del que es de B', bra de B', me queda acá el operador X
Acá la suma sobre B2', del que de B2', bra de B2', y acá el bra, perdón, el que de A'. Y escribo, esto me queda la sumatoria sobre A', B', B2', el bracket entre A' y B', el bracket entre B' y B2' del operador X y el bracket entre B2' y A'. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, aquí me quedan unos deltas. Entonces, delta de A', B'. Entonces, delta de A', B2'. Para que esto me va a quedar como la sumatoria sobre A', B', B2'. Me queda delta de A', B', delta de A', B2', bracket entre B' y B2' del operador X. Acá, pues me queda, yo voy a sumar sobre B'. Si yo sumo sobre B', me queda que esto es la suma sobre A' y B2' de un delta de A', B2', y esto es el bracket entre A' y B2' del operador X. Yo aquí simplemente voy a sumar sobre, ahora voy a sumar sobre A', y si yo sumo sobre A', esto me queda como la sumatoria sobre B2' del bracket entre B2' y B2' del operador X, y por lo tanto esto no es otra cosa que la traza del operador X, pero en una base diferente, es invariante ante la selección de base. ¿Cierto? Un ejercicio sencillo, pues, está en el Sakurai, ustedes lo quieren mirar. Ahora, cuando yo aplico este operador H de spin, voy a aplicar este operador H de spin sobre eh, segundo, chicos. Entonces, E a la beta epsilon sub 0 más E a la beta epsilon sub 1 más E a la beta epsilon sub 2 más E a la beta epsilon sub 3. Acá lo que yo tengo que hacer es calcular la función de partición. Y digamos que la función de partición es el punto de partida para yo evaluar cualquier observable termodinámico y hacer mecánica estadística cuántica con un hamiltoniano. Me dice, ¿cómo hago para relacionar la mecánica estadística? ¿Cómo hago para relacionar la mecánica estadística con los observables, con el hamiltoniano? ¿Cierto? A mí me dan un hamiltoniano y me dicen, oiga, vea, tenga este hamiltoniano y hagamos termodinámica con este hamiltoniano. ¿Cómo hace uno termodinámica con un hamiltoniano?
Esta es la primera parte. Si yo conozco los autovalores del Hamiltoniano, puedo evaluar su función de partición. Y con la función de partición es el generador de cumulantes termodinámicos. ¿Cierto? Entonces, digamos que ahí comenzamos a hallar como una relación. Entonces, reemplazo los autovalores. Tengo epsilon sub 0, tengo epsilon sub 1, epsilon sub 2 y epsilon sub 3. Más sin embargo, observen, vean. Epsilon sub 0 es j sobre 4. Epsilon sub 1 es j sobre 4 más delta bz sobre 4. Epsilon sub 2 es j sobre 4 menos delta bz sobre 4. Y epsilon sub 3 es menos 3j sobre 4. O sea que en este caso yo estoy evaluando la función de partición para el caso con la simetría rota, cuando ya he roto la simetría en el Hamiltoniano de Heisenberg. Entonces acá, bueno, yo puedo factorizar e a la beta j sobre 4. Recuerden que beta por definición es 1 sobre k sub b por t. Me va a quedar e a la beta a la delta bz sobre 2 más e a la menos beta delta bz sobre 2. Sí, sí, claro, también agrega. Y a Darwin. Y acá entonces esto me queda como un coseno hiperbólico. Entonces la función de partición es aquí. Ya, ya tengo la función de partición. Este era uno de los puntos al que ustedes tenían que llegar en la tarea. Entonces, hallar la función de partición. Ahora, con la función de partición, lo que teníamos que hacer era que teníamos que determinar los valores esperados y demostrar que cuando el campo de Zeeman era cero, for, for bz equal to zero, the expectation value of SA in the Z direction is equal to expectation value of SB in the Z direction is equal to zero. ¿Cierto? Entonces, en ausencia de una ruptura de simetría, la presencia de los espines en el sistema no se puede detectar. Típicamente, ¿cómo emerge un observable en un experimento? Un observable en un experimento emerge ante la presencia de la ruptura de simetría. ¿Sí o no? Así es como emerge un observable en un experimento. Cuando hay una ruptura de simetría, emerge el observable. Eso yo creo que el día de mañana lo podemos discutir un poco mejor hablando de los orígenes del efecto Zeeman. De hecho, yo no sé si ustedes sepan, pero el efecto Zeeman fue uno de los primeros premios Nobel o fue razón de uno de los primeros premios Nobel de física. Ese premio Nobel de física se le otorgó a Anton Heinrich Lorentz y a Peter Zeeman, creo que fue en 1902, si no me falla la memoria. Eh, entonces podemos discutir un poco cuáles son los mecanismos que dan origen a la observación experimental del efecto Zeeman. Es bastante interesante porque tiene mucho que ver con simetría y tiene mucho que ver también con la selección de base para la resolución del átomo de hidrógeno en armónicos esféricos, ¿cierto? Entonces, ahí hay una relación importante que uno puede estudiar. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver eso o conozcan. El semestre pasado, armónicos esféricos, átomo de hidrógeno, ortogonalidad en los armónicos esféricos, ortonormalidad en los armónicos esféricos, expansión en la base de armónicos esféricos. Bueno, no estoy seguro, pero eso lo podemos hacer también, ¿cierto? Entonces, muy bien. Encendamos la cámara para sacar la asistencia, porfa. Los que puedan encenderla, que no la hayan encendido. Mira a ver, Cristian Santiago, si te da a ti.
que eres el único que falta y pues Auri no volvió a ingresar, pero bueno. Ah, ok, ok, entiendo. Bueno, entonces, ténganla ahí mientras yo voy a tomar otro poquito de agua. Es que estoy todo apestado, chicos, ya ven. Me quedó el gato. Digamos que, ¿cómo, Pedro? Me quedó el gato. La siguiente estación en este tipo de problemas, cuando yo tengo el hamiltoniano, yo después les puedo dar otro hamiltoniano y les digo, con ese hamiltoniano, trabajen, hagan termodinámica. ¿Cierto? Función de partición, mecánica estadística cuántica. Les doy el hamiltoniano, esta es la ruta. Esta es la ruta. Entonces, por ejemplo, para yo hallar, para yo hallar, mm, a ver, para yo hallar el valor esperado, necesito no solamente la función de partición, sino que también yo lo que necesito es que necesito la traza de E a la menos beta H spin por el operador SJ, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? A ver, esto se hace de esta forma. Eh, yo simplemente actúo con E a la menos beta H spin sobre el bra, le saco el autovalor al bra y me va a quedar la sumatoria desde n igual a cero hasta 3 de E a la menos beta n por el bracket entre n y n de este operador spin, que sería, digamos, el operador SA, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a observar una cosa. El valor esperado del operador SZ entre dos estados con ms igual a cero, pues va a ser cero, ¿cierto? Vamos a utilizar acá un poco la intuición, ¿cierto? Y el valor es, y acá también va a ser cero, porque son dos estados con ms igual a cero. ¿Dónde no va a ser cero? No va a ser cero acá, entonces esto no es menos h barra medios, es menos h barra, porque recuerden que el momento, recuerden que sz actuando sobre el que de s, ms es h barra por ms por el que de s, ms. Ahora, si ms vale menos uno, por lo tanto, este valor esperado de acá, no, no, porque ellos simplemente son invitados, Pedro, ¿cierto? Pero no están atendiendo regularmente a las sesiones, sino que yo quiero que ellos simplemente quisiera que se enteraran. A Michelle, mandémosle el correo a Michelle, pero Michelle está muy lejos y está en otro cuento, entonces no estoy seguro si le interesa, pero mandémosle el correo a Michelle igual, para que se sienta, pues, digamos, parte del equipo. Y pregúntale el correo a Mariana también, ¿cierto? Entonces, bueno. Lo mismo acá, si yo tengo 12, si estoy sacando el valor estado de un spin en el estado con ms igual a uno, pues esto ha de ser h bar. Entonces observa una cosa, chicos, entonces estos dos primeros son cero y estos dos segundos me quedaría h barra que multiplica a e a la menos beta e2, ¿cierto? Perdón, e3 menos e a la menos beta e2. Ojo que si e3 y e2 son iguales, if e2 equal to e3, esto vale cero. Y esto, entonces, el cero de ese valor esperado tiene que ver con el degeneramiento entre e2 y e3, ¿sí o no? Para que ese valor esperado no dé cero, tengo que levantar ese degenerante. Aquí simplemente lo que yo estoy haciendo es que les estoy, de alguna forma, explicando cuál sería la lógica matemática para hacer esto, ¿cierto? Entonces, obviamente, este operador SZ1, que sería ¿quién? SZ1 sería el operador SA super Z producto tensor con IB, ¿cierto?
Pero, digamos, acá me equivoqué con este 2 porque si esto es un operador que me está en el espacio que pertenece a 4 dimensiones, si él me está sacando el valor de la proyección en Z del estado, el valor de esta proyección en Z del estado es quien no es H barra medios, es H barra, ¿cierto? Porque es A más A. Lo mismo acá, sería menos H barra, ¿cierto? Y ahora, y estos estados con MS igual a 0, pues sí tendrían que ser 0. Vamos acá, naturalmente, ustedes dicen listo, entonces esto, aquí también hay un error, esto es, a ver, esto es 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, da un medio, esto sería H barra menos H barra da 0, menos H barra más H barra da 0, ¿cierto? Y entonces esto sería, a ver, esto sería aquí 2, un segundo, esto sería H barra, sería 2H barra menos H barra por un medio por acá y esto da 0, ¿cierto? Bueno, entonces ya sabemos que if E2 is equal to E3, es decir, si hay degeneramiento, el valor esperado de SA super Z es 0. Ojo, una cosa muy importante, sobre todo como nosotros vamos a meter esto al computador para tener todo un problema resuelto. Eso es lo que nosotros queremos, coger un problema del Hamiltoniano y resolverlo todo, hacer termodinámica con el Hamiltoniano. Entonces, observen que este operador acá es un operador cuya representación matricial es de 4 por 4, porque H-spin es de 4 por 4. Por lo tanto, este operador acá tiene que estar también en el espacio de dimensión 4. ¿Cómo se hace eso? Pues como les dije. Entonces podemos definir S1 super Z sería SA super Z producto tensor con IB. Y S2 super Z para el caso del otro valor esperado sería IA producto tensor con S sub B super Z. Listo. Importantísimo tener en cuenta la parte de la dimensión ahí. Listo. Muy bien. Ahora, entonces, si hemos levantado el degeneramiento, estos dos autovalores, observen que este correspondería a E2 y este correspondería acá, aquí me falta un signo más, este correspondería a E3, ya no están degenerados. Como ya hay un levantamiento del degeneramiento, naturalmente este término no va a dar 0 y esto simplemente acá corresponde a 2 veces el seno hiperbólico, ¿cierto? 2 veces el seno hiperbólico ¿de quién? De delta BZ sobre 2K sub B por T, ¿cierto? Recuerden que este 2 no va acá. O sea que como ese 2 no va ahí, esto aquí quedaría como 2H barra bla, bla, bla. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, listo. Eh, a ver. Listo. Entonces, esencialmente, estos son los valores esperados de S1 y S2 como función de la temperatura, ¿cierto? Esta era la tarea que teníamos que hacer. Llegar hasta acá paso a paso detallando cada procedimiento matemático. Ahora, observen que cuando el campo de Zeeman es 0, ambos son 0. La función de partición no va a ser 0 porque el coseno hiperbólico de 0 es 1, ¿cierto? Entonces realmente eso no va a ser 0 ahí abajo. La función de partición no va a ser 0, más sin embargo el valor esperado sí va a ser 0. ¿Cierto? Miren que este valor esperado, este E a la menos beta J sobre 4, se cancela con ese mismo término que aparece en la función de partición, que es E a la menos beta J sobre 4. Es exactamente el mismo término. ¿Cierto? Entonces, no entendí, David. A ver, trata de reexpresar esa pregunta un poco para ver si
Sí, de pronto mi Sí, audio. no, es que cuando estuvimos viendo la CBR también analizamos como el valor esperado y al final teníamos como una representación de la oscilación. Entonces, quería saber si cómo se Cuando estuvieron podría viendo qué ley, la analizar tercera esto. ley, dijiste tú. ¿La qué? Tú dijiste, cuando estuvimos viendo la tercera ley. No, la ACBR. Ah, ya, ya, ya. Entonces, tú Ya, dices cómo se esto lo vería. podría meter a Python variando, no sé, la temperatura y eso, Hay que hacerlo. y qué forma tendría. Es, eso hay que hacerlo, David. No es que podríamos, esa es la siguiente tarea. Porque yo les doy el hamiltoniano. Ustedes hacen un cálculo analítico y lo deben de meter a Python para ver, digamos, para poder analizarlo gráficamente, ¿cierto? Entonces eso hay que hacerlo. Esa es la siguiente parte de la tarea, que ustedes grafiquen el valor esperado. Ustedes van a graficar el valor esperado en Python y van a tratar de darse cuenta eh, cómo cambia. A ver, yo les muestro. ¿Cuál es la tarea? Mejor dicho, la tarea es esta. Ustedes deben de en Python hacer un contorno. El contorno sería un contorno para SA, ¿cierto? Esto es un contorno para SA y el contorno para SA entonces tendría acá en esta dimensión sería la temperatura y en esta otra dimensión el campo magnético BZ. Listo. Por ejemplo, acá también tienen J. Entonces lo que pueden hacer también es que ustedes cogen T y acá J en este eje J. Y esto lo pueden hacer, por ejemplo, para BZ igual a 0, BZ igual a 0,5 y BZ igual a 1 y lo hacen tanto para SA como para SA. ¿Cierto? Bien. Ahora aquí ya comenzamos a hablar en esta parte de las diapositivas, se comienza a hablar sobre efectos de inversión de red. Esos son otro tipo de efectos. Es otro tipo de rompimiento de simetría. Entonces, conclusión de esta actividad. Entonces, primero, eigenvalues. A ver, vamos a concluir esta actividad aquí en esta hojita. A ver, eigenvalues in the absence of symmetry breaking. Punto importante. Segundo punto importante, eigenvalues in the presence of symmetry breaking. Cierto. Tercero, quantum statistical mechanics. Quantum statistical mechanics. Y obviamente para hallar quantum statistical mechanics, pues de alguna forma, eso lo podemos hacer, tenemos que saber la función de partición y con la función de partición podemos calcular, por ejemplo, presiones, podemos calcular energías internas, entropías, trabajos, y en este caso estamos calculando el valor esperado de una cantidad que cambia con la temperatura, ¿cierto? Para ustedes poder interpretar esto, deberían de ver una cosa. Esto tiene sentido siempre y cuando, ojo, si el valor esperado de S es proporcional a 1 sobre la temperatura. Esto se llama la ley de Curie.
Entonces, en la gráfica que ustedes van a hacer, en la medida que ustedes aumentan la temperatura, por ejemplo, en este eje, el valor numérico de ese observable debería comenzar a bajar. Ahora, ¿será que eso tiene sentido o no tiene sentido? Pues, por ejemplo, uno podría hacer una expansión de Taylor acá, en estos valores analíticos a los que yo acabo de llegar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el computador? Eso lo hacemos la semana entrante. Yo voy a tratar de organizarme con Pedro Luis un poquito, aunque Pedro Luis va a estar de vacaciones, pero igual voy a tratar de organizarme con Pedro Luis rápidamente para crear un código donde ustedes puedan calcular esto habiendo calculado J con unas funciones de Green. Bueno, en la entrega de mañana, aquí lo que yo tengo en estas hojitas una actividad preparada para ustedes que es que vamos a calcular la función de partición para una partícula libre con una dispersión de energía en términos del vector de onda. Listo. Y después vamos a hallar los elementos matriciales del operador de estado en esa representación. Y lo vamos a comparar con un problema con funciones de onda y la ecuación de Schrödinger. A ver si el operador de estado y las funciones de onda con la ecuación de Schrödinger son coherentes en lo que nos pueden decir en relación a un sistema físico, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, chicos,